Bendiciones para todos, hermanos, en esta hora. Es un gozo y una alegría estar aquí ante ustedes nuevamente con el propósito de compartir el mensaje del Señor. Bienvenidos, hermanos, a este estudio. Hoy vamos a estudiar, hermanos, un tema muy importante, como todos los temas que hemos estado compartiendo con ustedes. Y es una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. Sí, nosotros titulamos esta profecía La Iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento ilustrado por una familia. Pero antes de comenzar nuestro estudio, les invito, hermanos, a que me acompañen en una breve oración. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre, por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, su mensaje en esta hora. Queremos rogar, Padre, que el Espíritu Santo nos use, hable a través de nosotros y también, Padre, el Espíritu Santo impresione las mentes y los corazones de todos sus hijos que han de escuchar este mensaje, Padre. Quédese con nosotros, por favor, en esta hora. Se lo pedimos humildemente en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Tomen sus Biblias, tomen papel, lápiz, para que hagan anotaciones, hermanos, de las citas que vamos a compartir con ustedes hoy, que la mayor parte de ellas van a ser citas bíblicas. Hermanos, en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Oseas encontramos una sorprendente profecía. Y esa profecía trata con la historia de la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ilustrado por una familia simbólica. ¿Sí? Quiero leer una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, en la página 386, que considero que es muy importante, hermanos, para nosotros, ahora que vamos a dar este tema y a ustedes lo van a escuchar. Es la página 386. Dice: los profetas bíblicos escribieron para nuestro tiempo. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Importantísima esta cita, que dice que los profetas antiguos escribieron menos para su tiempo y escribieron más para nuestro tiempo. Por lo tanto, dice aquí el espíritu de profecía que sus profecías son válidas y se aplican para nuestro tiempo. Así es que hoy, hermanos, vamos a compartir un tema muy importante con ustedes, y como siempre lo hemos dividido en dos partes para que no sea tan largo, para que se pueda estudiar en la primera parte, se pueda digerir, y después la segunda parte. Hermanos, quiero leer el capítulo 1, que es lo que va a componer nuestro estudio de hoy. El capítulo 1 son 11 versículos. Dice: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Varias cosas importantes aquí, hermanos, que aprender. Esta es la ilustración que vamos a usar hoy para entender mejor nuestro tema. Si ustedes notan, hermanos, el mensaje descrito en el capítulo 1 está dirigido a Israel y a Judá, que se encuentran en una condición deplorable ante los ojos de Dios. El versículo 2 se le manda a Oseas que tome una mujer fornicaria. ¿Por qué dice? Porque la tierra fornica apartándose del Señor. Entendemos, hermanos, que este casamiento fue simbólico, no fue literal, porque la palabra del Señor nos dice claramente que el Señor no podría mandar a su siervo, al profeta, para que tomara una mujer literalmente como esta, fornicaria. En el libro de Levíticos, el capítulo 21, versículos 13 al 15, se describe claramente el tipo de mujer que deberían de tomar todos aquellos que son escogidos de Dios para una obra importante. Vamos a ir ahí, hermanos, a Levítico 21. Está hablando acerca de los sacerdotes. El 13 al 15 dice, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo el Señor soy el que los santifico. Es lo que el Señor dice a través de su palabra, las recomendaciones a los sacerdotes. Y también en 1 Corintios 6:16 hay otra cita importante para analizar, hablando acerca de este contexto. 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Muy bien, hermanos, vamos a ver que esto solo fue en visión, esto fue una alegoría, esto fue una ilustración para mostrar la condición del pueblo de Dios, para mostrar los eventos y los sucesos que ocurrirían dentro del pueblo de Dios, elegido por causa de haberse apartado del Señor, como lo dice aquí el versículo 2. Hermanos, sin duda alguna, en estos dos capítulos se describe la historia de la iglesia desde su comienzo hasta su final. El capítulo 2, versículo 15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Habla de los días de su juventud, de la iglesia, del pueblo de Dios. Eso es muchos años atrás, podemos decir desde los días de Abraham. Más tarde dice cuando salieron de Egipto, pero miren hasta dónde abarca, versículo 18 y 19 del capítulo 2. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada, la guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Desde su inicio hasta su final, desde el momento cuando Dios les encomienda una obra importante, como lo fue en los días de Abraham, hasta el tiempo cuando Dios
finalmente redime a su iglesia, redime a su pueblo y llega a unirse estrechamente y directamente con Él. Ese tiempo cuando Él hace un pacto con las bestias del campo, las aves del cielo, las serpientes de la tierra, donde quita el arco, quita la espada y se terminó la guerra. Hasta el mismo tiempo de la redención. Así es que, hermanos, vamos a explorar juntos esta maravillosa profecía a través de estos versículos que ya hemos leído. Vamos a ver la historia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya el capítulo 2 va a tener que ver directamente con la historia de la iglesia, pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así es que, hermanos, vemos, según ya leímos, que de este casamiento de Oseas simbólico con esta mujer nacen 3 niños. El primero dice que es varón y el Señor le dice ponle por nombre Jezreel. El segundo es una niña y el Señor dice ponle por nombre Loruama. El tercero es un niño y el Señor dice ponle por nombre Loami. Estos nombres, hermanos, si ustedes notan, Dios ordena que se les ponga. ¿Por qué? Porque tienen un significado, tienen que ver con algo. Son señales, tanto los niños como sus nombres, señales de que algo ocurriría, de que ciertos acontecimientos se cumplirían dentro del pueblo de Dios, dentro de su iglesia en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a comprobar paso por paso con la Biblia en este momento, hermanos. Si ustedes notan, cuando nace Jezreel, el Señor dice que van a ocurrir 3 acontecimientos. El primero, hermanos, los 2 primeros están en el versículo 4. El primero dice, voy a vengar la sangre de Jezreel por mano de Jehú. En las versiones King James, versión inglés, es una versión que les recomiendo, hermanos, una Biblia de estudio, se entiende claramente. Aquí en español como que pareciera ser como que está confuso, pero lo vamos a comprobar con la historia bíblica que sí fue así. Dios iba a vengar la sangre de Jezreel y usó a Jehú, ¿sí?, para hacer esta obra. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que sí está hablando de símbolos profundos, porque el niño apenas está naciendo y el Señor dice que ya va a vengar su sangre. El niño no ha muerto. Eso quiere decir que el niño simboliza a alguien o algo que ya había sido muerto en el pasado y que el Señor está anunciando que Él va a vengar su sangre. Vamos a ver a quién representa el niño. El tercer acontecimiento está en el versículo 5. Dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Recuerden, nace el niño y se anuncian 3 acontecimientos que habían de cumplirse fielmente en el pueblo de Dios. Viene la niña y dice el Señor, pone por nombre Loruama. 2 acontecimientos habían de ocurrir con el nacimiento de Loruama. Y esto está aquí en el versículo 6. Dice, porque no más me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. No más tendré misericordia. Dicho sea de paso, Loruama quiere decir no misericordia. Con el nacimiento de Loruama se anunciaba que finalmente el Señor no iba a tener más misericordia de la casa de Israel. Más de la casa de Judá, sí iba a tener misericordia. Vamos a ver, hermanos, cómo al pie de la letra se cumplió cada acontecimiento. Después viene el niño y el Señor dice, ponle por nombre Loami. Loami quiere decir, no pueblo mío, no más mi pueblo, ¿sí? Así es que nace él y se anuncia un acontecimiento que iba a ocurrir en algún momento donde el pueblo de Dios iba a ser rechazado como su pueblo. Hermanos, si ustedes notan, habla de Israel y Judá. Sí, porque para ese tiempo, cuando el profeta Oseas escribió esta profecía, el reino se había dividido. Si ustedes recuerdan, hermanos, vamos atrás en la historia a los días del rey Salomón. El Señor le anunció a Salomón que el reino se iba a dividir, ¿sí? Pero que no lo iba a hacer en sus días. El reino de Israel, las 12 tribus, iba a ser dividido en 2. 10 tribus y 2 tribus. Y entonces se compuso, aunque eran del pueblo de Dios, se compuso el reino del norte, que eran las 10 tribus, y el reino del sur, que eran las 2 tribus compuestas
por Judá y por Benjamín. Para ese tiempo, aquí Oseas está escribiendo para el pueblo de Dios, pero ya una vez que habían sido divididos, separados. Eso ocurrió allá poco después de la muerte de Salomón, en los días de su hijo Roboam. Así es, hermanos, que aquí yo les doy esta información porque es importante que lo entendamos para poder comprender mejor la profecía. Vamos a ir con el primer niño y vamos a comprobar que al pie de la letra se cumple la profecía. Quiero decir que ahorita para nosotros, hermanos, el capítulo 1 es historia, pero cuando el profeta Oseas lo escribió era profecía que tenía que cumplirse. Para nosotros es importantísimo, hermanos, conocer la historia y ver cómo se cumplió al pie de la letra la profecía, porque igual como pasó allá, así va a pasar ahora. ¿Sí? La palabra de Dios es fiel. Sus profecías se van a cumplir tal cual Él lo ha predicho en su palabra, hermanos. Porque vamos a ver cómo el capítulo 1 se cumplió al pie de la letra. La profecía que Oseas escribía y que se iba a aplicar a la iglesia en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel y Judá. Dice el versículo 4. Díjole el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Castigar la casa de Jehú, dice así, hermanos, porque Jehú era príncipe, era de la casa del rey. Por eso dice, castigaré la casa de Jehú. Pero no quiere decir que castigó a Jehú, no, usó a Jehú para castigar la casa de Israel por la sangre de Jezreel. Bueno, ¿a quién representa Jezreel? Jezreel representa a alguien que había sido muerto. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, el capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice, Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrado, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di, así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta Ramón de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo el Señor Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor, herirás la casa de Acab, tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de mano de Jezabel. Hermanos, con el nacimiento del primer niño, Jezreel, se estaba anunciando, se estaba enviando un mensaje de que Dios iba a vengar la sangre, no del niño, sino de los profetas que en ese tiempo estaban siendo muertos por mano de Acab y de Jezabel. Ahora, a través de nuestro estudio vamos a ver, hermanos, cómo al pie de la letra el Señor lo cumplió. Usó a Jehú para vengar la sangre de los profetas que habían sido muertos. Miren lo que dicen los versículos que siguen, del 8 al 10. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Si nosotros leyéramos la historia, hermanos, todas estas predicciones, todas estas profecías, todos estos mensajes que Dios enviaba
a su pueblo, se cumplieron al pie de la letra. Y lo primero que estamos viendo aquí es cómo el Señor va a usar a Jehú para vengar la sangre de los profetas. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver, hermanos, cómo finalmente se cumple el propósito de Dios. El segundo acontecimiento es que el reino de Israel iba a ser menguado, iba a ser disminuido. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor, como dice el versículo 2. Porque la tierra fornica apartándose del Señor. ¿Por qué vinieron estos juicios, estos castigos al pueblo de Dios en la antigüedad? Porque se apartaron de Él. El Señor les enviaba reprensiones, les enviaba mensajes, pero ellos no hacían caso. Entonces los juicios de Dios venían sobre ellos. Y uno de ellos, que fue anunciado también con el nacimiento del niño, fue que el reino iba a ser disminuido. Vamos a ver si se cumplió. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 32. Dice: en aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Mi Biblia dice hacer cenar. Hay otras versiones que dice hacer cesar. Otras versiones dicen disminuir. Pues sí, hermanos, eso se cumplió. Dios usó a este hombre, Hazael, que los derrotó por todas sus fronteras. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor. Eso se cumplió también. ¿Sí? El tercer acontecimiento, que está en el versículo 5, dice: en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco es un arma y era usada por los ejércitos antiguamente. Quebrar el arco significa, hermanos, romper o quebrar el poder militar de la nación. ¿Sí? La fuerza de la nación se encontraba en su poder, en su ejército. Y el Señor, con el nacimiento de este niño, estaba diciendo que él iba a quebrar el arco, iba a destruir el poder militar de la nación de Israel. ¿Por qué? Por sus pecados, porque adoraron a los Baales, porque estaban persiguiendo y matando a los profetas en ese tiempo. Vamos a ver si esto se cumplió, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al versículo 7. Dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Había un lugar que se llamaba Jezreel, había un lugar que se llamaba el Valle de Jezreel, que interpretado quiere decir el Valle de los Profetas Muertos. Con el nacimiento de este niño, se predecía, se estaba anunciando que el Señor iba a quebrar el poder militar que se encontraba en la casa del rey, en los príncipes, y vemos cómo esto se cumplió al pie de la letra al quitarle la vida a estos 70 hijos de Acab. ¿Sí? Ellos eran los príncipes del reino. Ellos fueron muertos. No solo la profecía decía que el arco iba a ser quebrado, sino también decía dónde. Dice que en el valle de Jezreel, y así se cumplió. Le enviaron las cabezas en canastas a Jezreel, según nos dice la palabra del Señor. Hermanos, estas cosas les acontecieron
y quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, que hemos llegado a los fines de este siglo, a los que estamos viviendo estos últimos días, hermanos. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Sus profecías son fieles y se han de cumplir. Ya lo vemos, los 3 acontecimientos predichos con el nacimiento del niño se cumplieron al pie de la letra. Vamos ahora con la niña. Vamos a ir al versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. 2 acontecimientos, no más misericordia para las 10 tribus, pero misericordia para las 2 tribus. Y además, no solo misericordia para las 2 tribus, sino que anunciaba que el Señor iba a librarlos en una manera milagrosa a las 2 tribus. Hermanos, vuelvo a decir, ¿por qué es que finalmente el reino de las 10 tribus tuvieron que ser desechados y quitados? No porque la voluntad de Dios así lo ha querido. No, Él llamó su atención, vuelvo a decir nuevamente, a través de sus mensajeros, a través de sus profetas, pero ellos no hicieron caso. Cuando nace la niña, se anuncia que el Señor los va a quitar del todo. Vamos a ver si esto se cumplió al pie de la letra, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Voy a leer solo los versículos 18, 19 y 23. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor, su Dios, sino que anduvieron en todos los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Hasta que el Señor, versículo 23, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Se cumplió lo que el Señor había predicho, el mensaje que el Señor había enviado a través de Oseas, se cumplió al pie de la letra. Así, dice, como fue predicho por todos los profetas, así fue. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. No entendieron, no quisieron hacer caso y por lo tanto el castigo de Dios vino sobre las 10 tribus del reino del norte. Aunque aquí mismo, hermanos, en el versículo 19 dice que ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor y no se cuidó de andar en sus caminos, sino que siguió el ejemplo de Israel. Aún así se prometía misericordia para las 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el Señor prometía liberarlos en una manera milagrosa. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 19. El título es Judá es librado de Sennacherib, el rey de Asiria. Asiria, después de haber esparcido a las 10 tribus, ahora vino contra las 2 tribus y las sitió y le envió cartas. En ese tiempo el rey de las 2 tribus era el rey Ezequías. Ezequías era un rey piadoso, un rey temeroso de Dios. Así es que cuando el ejército de Asiria sitió la ciudad y empezó a amedrentarlos, empezó a amenazarlos y a enviar cartas, Ezequías puso toda su confianza en Dios. En una ocasión dice que el rey o este hombre envió cartas
a Ezequías. Y lo que hizo Ezequías al llegar estas cartas a él, solo las trajo y fue al templo. Si ustedes se recuerdan antiguamente, hermanos, cuando Salomón dedicó el templo, él dijo una frase importante. Y él habló acerca del tiempo cuando el pueblo de Dios fuera sitiado por los ejércitos, que ellos podían venir ahí al templo y pedir al Señor que los liberase. Y esto fue lo que hizo el rey Ezequías. Quiero leer estos versículos cuando Ezequías trae las cartas y ora en el templo. Es una oración muy inspiradora, hermanos, que creo que todos deberíamos de tenerlo en mente, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todos en algún momento pasamos tiempos difíciles en nuestra vida. Todos en algún momento, si queremos ser fieles a Dios, vamos a pasar por situaciones muy similares, situaciones muy difíciles. Y escuchen, hermanos, lo que dicen estos versículos. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y tú escaparás? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Den, que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre, oh Dios, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Dios, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Y miren lo que dice el verso 35, hermanos. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos de muertos. El Señor libró a Judá. El Señor, aunque ya no tuvo más misericordia para las 10 tribus y fueron esparcidas, Él tuvo misericordia por las 2 tribus y los salvó, no con caballo, no con jinete, no con espada, sino con un milagro. Y lo vemos, dice que el ángel del Señor vino y mató a 185,000 soldados del ejército de Sennacherib. Así es que se cumplió la profecía de Oseas, la predicción predicha con el nacimiento de la niña de misericordia para la casa de Judá, liberándolos con un milagro. Gloria sea al Señor, hermanos. Vuelvo a decir, la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Venimos ahora con el niño. Vamos al versículo 8 de Oseas capítulo 1. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Un mensaje terrible para las 2 tribus. Era dado con el nacimiento de Lo-ammi, la tribu de Judá y Benjamín. Dios había extendido su misericordia a pesar de que ellos siguieron los pasos
de sus hermanos, las 10 tribus de Israel. Dios prometió ser misericordioso con ellos y ya vimos que los libró a través de un milagro de ese ejército de Asiria. A través de la historia vemos, hermanos, que por su desobediencia, por su rebeldía, porque decidieron seguir los pasos de sus hermanos en seguir la idolatría del mundo, ellos más tarde tuvieron que recibir el castigo del Señor y fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años en los días del rey Nabucodonosor. Pero como el Señor había prometido misericordia, el Señor había dicho a través del profeta Jeremías que por 70 años tendrían que estar cautivos. Después de los 70 años, ellos regresaron nuevamente. Ahora ya no bajo el mandato de Nabucodonosor, ahora de los reyes de Media y de Persia, Ciro y Darío y Artajerjes, para restaurar el muro y para reconstruir la ciudad y levantar el templo nuevamente. Porque la misericordia de Dios se había prometido a ellos. Sin embargo, hermanos, no se cuidaron de andar en los estatutos del Señor. El Señor envió mensajes a través de sus profetas, ya desde los días del profeta Jeremías, hermanos. Él les envió mensajes para que se arrepintieran, para que volvieran a Él, para que no sufrieran ese castigo que sufrieron por los 70 años, ese cautiverio. No aprendieron, regresaron, reconstruyeron la ciudad, el muro, el templo, pero nuevamente se olvidaron del Señor. Y el Señor les amonestó, les envió mensajes a través de sus profetas nuevamente, pero igualmente cerraron sus oídos y sus ojos para no escuchar y para no ver los mensajes de amonestación que Dios les enviaba. Así que finalmente, hermanos, finalmente, a través del nacimiento de Lo-Ammi, se anuncia el rechazamiento de las 2 tribus como nación, como pueblo de Dios. Aquí dice, ponle por nombre Lo-Ammi, y es lo que quiere decir Lo-Ammi, no más mi pueblo. Y esto se cumplió al pie de la letra. Está la parábola de la viña que fue dada a arrendadores. Esa parábola muestra, hermanos, que al tiempo cuando el dueño de la viña envió sus representantes para recibir ganancias de su viña, los que habían sido arrendadores, que es el pueblo de Dios, los judíos, mataron a estos embajadores, a estos representantes. Les volvió a enviar y igual le hacían. Hasta que decidió enviar a su hijo diciendo, a él lo van a respetar. Pero dice que ni aún, dijeron ellos, ahí viene el heredero, con más saña, matémosle. Eso se cumplió, esa parábola se cumplió en la nación judía, hermanos. Y por haber quitado la vida a nuestro Señor Jesús, ellos fueron rechazados como nación, como pueblo. Hasta ese momento el Señor los soportó, los aguantó, tuvo misericordia de ellos, pero al ver realizado este acto tan terrible, fueron rechazados como nación. O sea que la historia de la iglesia viene hasta el primer advenimiento del Señor Jesús. Por eso decimos que la profecía de Oseas, capítulo 1 y capítulo 2, habla de la iglesia desde los días de su juventud, desde los días de Abraham hasta el final del tiempo, pero está en 2 partes. El capítulo 1 termina aquí en la cruz, ¿sí? Y el capítulo 2 comienza hacia adelante, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Bueno, hermanos, vamos a ir en la Biblia, Mateo capítulo 23. Escuchen lo que dice aquí la palabra del Señor acerca de la nación judía. 23 versículos 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Estas son palabras dichas por el mismo Señor Jesús. Lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén. Cuando Él decía estas palabras caían lágrimas de sus ojos. Y con qué palabras tan maravillosas y tiernas le habla a su pueblo. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué su casa iba a quedar desierta? ¿Por qué iban a ser rechazados como nación? No era solo porque el Señor así lo quería. No. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Y eso es lo que realmente el pueblo de Dios estaba haciendo. Su iglesia estaba haciendo con los profetas y los mensajeros que Dios le enviaba. ¿Con qué propósito? De redimirlos, de salvarlos, de juntarlos. Dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Finalmente esa nación, ese pueblo fue rechazado. Esa iglesia fue rechazada como pueblo de Dios. Profeta Oseas, Dios le envió a escribir estas profecías que nosotros ahora podemos comprobar que se cumplieron al pie de la letra. Versículo 10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Hasta dónde la misericordia de Dios es grande? Con todo, dice, lo que ya ocurrió, lo que ya pasó, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Y eso se va a cumplir aún todavía, hermanos. Que no se va a poder medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ya no como nación, ahora ya individualmente, ahora ya a través de aceptar al Señor Jesús como su Salvador, estos que fueron rechazados como nación podrían ser redimidos. Estamos por terminar, hermanos, ya nuestro tema. Ahora nosotros vemos en el libro de los Hechos, el sermón del apóstol Pedro, su primer sermón, dice que en ese lugar había gente reunida de todo el mundo. Es más, dice, hablaban diferentes idiomas, diferentes lenguas. Pero en ese mismo lugar donde habían sido rechazados como nación los judíos, ahora ellos podían ser restablecidos, pero ahora como cristianos, aceptando al Señor Jesús como su Salvador. Por eso dice el versículo que donde se les dijo, no soy mi pueblo, ahí se les diría, sois hijos del Dios viviente. No como nación, sino individualmente, y ahora aceptando al Señor Jesús. Y el versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel. Dijimos que Jezreel representa a los profetas. Aquí hay una profecía que aún todavía no se cumple. El versículo 11, hermanos, está todavía en el futuro. Cuando los hijos de Judá y de Israel se congregarán, volverán a unirse. Las 10 tribus que fueron esparcidas por allá en el año 721 a.C. por Asiria y que están asimilados por todo el mundo, y después las 2 tribus, un día dice la profecía que el Señor las va a juntar, los va a unir. Claro, ahora ya no en las tribus antiguas, sino a través de su pueblo, su remanente, su Israel moderno, que el Señor lo va a reunir de todo el mundo. Nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de los profetas será grande, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta ahora los profetas de Dios han sido escarnecidos, han sido apedreados, han sido aserrados, han sido muertos
por causa de predicar la verdad, por causa de dar el mensaje que Dios tiene para su pueblo en cada generación. Pero viene el día, cuando ese día de los profetas, ese día va a ser grande. Esperamos ver estas maravillosas promesas cumplirse entre nosotros, hermanos. Esperamos ver la misericordia de Dios revelarse a través de su verdad en estos últimos días en los cuales estamos viviendo. Quiero leer una última cita en Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26, como evidencia, más evidencia para cada uno de ustedes de que sí, la profecía de Oseas trata de la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo aquí, Romanos 9, 24 al 26. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas se dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo habló de la profecía de Oseas mostrando cómo Dios había rechazado a su nación, a su pueblo, como su iglesia, como nación, pero ahora les estaba dando otra oportunidad. Y no solo a ellos, sino también a los gentiles. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Esperamos muy pronto compartir con ustedes la segunda parte de este tan interesante tema, que ahora tiene que ver con la iglesia, ya no en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Amén.